Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos en el espacio de la participación ciudadana Urna de Cristal TV, el único programa de la televisión colombiana en donde ustedes, los ciudadanos, preguntan directamente al gobierno nacional. Don Jairo, muy buenas noches y bueno, hoy tenemos un tema que nos va a encantar a usted, a mí y seguramente le va a interesar a todos los televidentes. Así es, Andrea, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los televidentes. Bienvenidos a este espacio del Gobierno Nacional para responder sus inquietudes y, como bien lo decía Andrea, el único programa de la televisión colombiana que permite este contacto directo con el Gobierno Nacional. Y precisamente, como usted bien lo anotaba, hoy un tema muy especial, que tiene que ver con todas las políticas que se han implementado desde el Gobierno Nacional y desde el Estado colombiano para la protección de los consumidores, para la protección de todos ustedes que alguna vez, inclusive nosotros, Andrea, hemos sido víctimas de algún problema de estafa o de algún problema de publicidad engañosa en establecimientos comerciales. También lo que tiene que ver con el derecho al retracto, que es esa opción que se abre para que uno pueda decir, ya no quiero hacer esta compra por X o Y factor. Todo eso son los temas que trataremos hoy en esta urna de cristal. Así es, John Jairo, y es que, como usted lo dice, todos alguna vez nos hemos arrepentido de pronto de comprar algún producto y muchas veces nos pasa cuando estamos de pronto navegando por internet o estamos viendo televisión y nos ofrecen algún tipo de oferta que después pues no queremos obtener. Tan chévere como uno se lo Así es. Entonces, precisamente como muchos no conocemos este derecho al retracto, pues hoy hemos querido tener este tema aquí en Urna de Cristal. Los invitamos a que se queden con nosotros y a que participen a través de todos nuestros medios, www.urnadecristal.gov.co, a través de Twitter, @urnadecristal. En Facebook estamos como Urna de Cristal y en directo pueden comunicarse con nosotros a través de Skype, Urna de Cristal 1, y en nuestros teléfonos, en la línea gratuita nacional 01 8000 91 99 69 y en Bogotá al 566-2232. Bienvenidos, la urna está abierta. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Y precisamente para hablar de este tema del derecho a los consumidores, hoy nos acompañan en Urna de Cristal el superintendente de Industria y Comercio, el doctor Pablo Felipe Robledo. Doctor Robledo, muy buenas noches y muchas gracias por estar este domingo con nosotros en Urna de Cristal. Muy buenas noches a usted, John Jairo, Andrea, a todas las personas que nos siguen en este importante programa Urna de Cristal, y seguramente tendremos hoy un muy buen programa hablando de temas que le interesan a todos los colombianos, como la protección a los derechos de los consumidores y específicamente lo que tiene que ver con el derecho de retracto que tan de moda ha estado en los últimos días. Muy bien, superintendente. También nos acompaña el doctor Jorge Enrique Sánchez. Él es el superintendente delegado para la protección del consumidor. Doctor Sánchez, también muchas gracias por dedicarnos este espacio de domingo para los televidentes en Colombia. Muy buenas noches, John Jairo, muy buenas noches a toda la teleaudiencia del país. Pues nosotros creemos que esta es una oportunidad muy especial para transmitir un mensaje en relación con los derechos de todos nosotros cuando nos comportamos como consumidores. Y esta noche creo que es una oportunidad especial para poderlo hacer. Y saludamos también al doctor Felipe García. Él es el superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales. Doctor García, muchas gracias también por dedicarnos a este espacio. John Jairo, usted muchas gracias por invitarnos, estamos muy complacidos. A toda la audiencia que nos acompaña, bienvenidos, y estamos acá para absolver todas sus dudas y contarles a los colombianos cómo pueden al final del día materializar sus derechos como consumidores. Pues bien, antes de iniciar con la participación ciudadana, queremos hacer un pequeño recuento de lo que es este derecho al retracto y cómo se aplica, y les preparamos la siguiente nota. El Estatuto del Consumidor, contenido en la Ley 1480 de 2011, establece las reglas que amparan a los ciudadanos en compras realizadas a través de sistemas de financiación, tiempos compartidos y comercio electrónico, entre otros. Una de las normas que integran este conjunto de normas que fueron diseñadas para proteger al consumidor está contenida en el artículo 47 del Estatuto del Consumidor, que contiene el derecho de retracto. El derecho de retracto es el derecho que tienen los consumidores de devolver un producto que compró o un servicio que contrató, exigiendo la devolución del 100% del dinero sin dar explicaciones al vendedor y sin esperar que éste esté de acuerdo o no con este derecho que está ejerciendo.
Retractarse de la compra durante los 5 días hábiles siguientes a la transacción es el único requisito necesario para pedir que sea devuelto el 100% del dinero invertido en el bien o servicio adquirido. La empresa deberá efectuar el reintegro durante los 30 días siguientes. Al comprar por internet 2 pasajes aéreos con la ruta Bogotá-Santa Marta, Santa Marta-Bogotá, por un error involuntario se compraron con la ruta invertida, Santa Marta-Bogotá, Bogotá-Santa Marta. Al observar el error, se reclamó, se solicitó la devolución a la aerolínea directamente vía internet y ellos respondieron el mismo día que había ingresado la solicitud con éxito, pero adicionalmente decían en otro párrafo que si se aceptaba esa devolución, la harían efectiva abonando a la tarjeta con la que se había comprado a los 45 días siguientes. Ante esa respuesta ambigua de la empresa, llevé y radiqué la solicitud de reclamación directamente en las oficinas, haciendo uso del derecho de retracto que tenemos en estos casos. Cuando un consumidor ejerce su derecho de retracto y no es atendido por el vendedor, es decir, o su solicitud no es acogida en adecuada forma, ese consumidor puede presentar una demanda, bien sea ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio o ante un juez de la República. La Superintendencia, después de haber analizado el caso, decidió que la aerolínea debía devolver el valor de los tiquetes aéreos y básicamente por haber violado el derecho de retracto. El derecho al retracto opera exclusivamente en casos de compra y venta de bienes y servicios financiados directamente por el proveedor y bajo métodos no tradicionales. Pues muy bien, y le cuento que ya comienza, Andrea, a llenarse y a congestionarse las líneas telefónicas, lo que promete ser una hora bastante movida por las líneas telefónicas y por las redes. Tenemos a esta hora la comunicación ya con Omar Perilla en Bogotá. Omar, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, bienvenido a su pregunta. Doctor Robledo, buenas noches. Mucho gusto en saludarlo ahora por este medio. La pregunta es la siguiente. Siguiéndonos por la ley 1480, donde nos habla de los 5 días de retracto para la compra del tiempo compartido, ¿quiere decir eso que el decreto 774 del 9 de marzo del 2010 queda derogado por el Estatuto del Consumidor? Y eso querría decir que la obligación que tienen las empresas de tiempo compartido de citar en un documento aparte este derecho al consumidor, ¿se llevaría entonces con la ley 1480 y no con este decreto? Gracias. Muchas gracias, Omar, por su participación y bueno, superintendente. Sí. Doctor Robledo, adelante. Bueno, la pregunta que nos hace Omar es una pregunta muy importante. Antes de contestarla, yo creo que, y para entrar como en ambiente, habría que decir lo siguiente. La regla general es que las relaciones entre empresarios y consumidores en la celebración de sus negocios implica que la gente cumpla con las obligaciones que ha adquirido. Luego, el derecho de retracto no es la regla general. El derecho de retracto es una circunstancia excepcional que opera fundamentalmente en 4 eventos: cuando los productos son financiados por el productor o el expendedor, cuando se trata de la adquisición de tiempos compartidos, cuando hay ventas a distancia o bajo mecanismos no tradicionales. En el caso de los tiempos compartidos hoteleros, con la entrada en vigencia del Estatuto del Consumidor y el derecho de retracto para la adquisición de esos tiempos compartidos, entran al ordenamiento jurídico 2 disposiciones. La primera, una regla general, que es la posibilidad de ejercer el derecho de retracto dentro de los 5 días siguientes a la adquisición de un tiempo compartido en materia turística. Y sobrevive la regla según la cual entre el día 6 y el día 30 posterior a la adquisición yo puedo ejercer el derecho de retracto con un penalti del 5%, o sea, con una sanción al comprador del 5%. Entonces, en términos bastante claros, en los 5 primeros días yo puedo ejercer el derecho de retracto sin ninguna penalidad, y entre el día 6 y el día 30 puedo ejercer el derecho de retracto con una penalidad del 5%. Luego, esa norma especial no se encuentra derogada, sino que complementa o adiciona el mandato del Estatuto del Consumidor.
Gracias, señor superintendente. Tenemos ya una llamada a través de nuestra cuenta de Skype Urna de Cristal 1 de Juan Carlos Pacheco. Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Pablo Felipe, ¿cómo le va? Adelante, ¿cuál es su inquietud? Pues la pregunta sería, yo compré una boleta para un espectáculo de rock y por un caso fortuito no pude asistir a ese evento. ¿Aplicaría el derecho de retracto en este caso? Gracias, Juan Carlos. Superintendente, ¿qué le podemos decir? Bueno, que nos conteste el superintendente delegado para protección del consumidor, que nos ayude con esa respuesta. Lo primero que tendría que decir es que en relación con esos bienes y servicios, los relacionados con la adquisición de derechos a asistir a algún espectáculo público, no hay ninguna disposición particular en el Estatuto del Consumidor. Eso quiere decir que si yo adquiero alguno de esos derechos a través de un medio electrónico como una página web, bien podría ejercer el derecho de retracto. Lo que no podría ocurrir es que yo lo ejerciera sin considerar los plazos previstos en la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que si el concierto se fuere a llevar a cabo dentro de los 5 días siguientes al momento en que yo hice la transacción, no podría yo invocar el derecho al retracto a fin de reversar o arrepentirme de la compra realizada. En todas las demás circunstancias, es decir, si el espectáculo fuere a realizarse en un momento posterior a los 5 días de la transacción, podría efectivamente ejercerse el derecho de retracto, siempre que, insistiría yo, la compra se hubiera perfeccionado a través de un mecanismo o medio electrónico. Muchas gracias, doctor Sánchez. Y en Urna de Cristal tenemos la participación de los ciudadanos en las calles de Colombia. Mi nombre es Omar Méndez. ¿Cuándo puede solicitarse el reembolso cuando ya se ha realizado la compra? Colombia, Colombia, participa, la urna está abierta. Superintendente, la respuesta es para Óscar Méndez. Bueno, hay que distinguir dos tipos de negocios que uno, diríamos, realiza en los eventos en los que procede el derecho de retracto. Aquellos que implican la entrega de un bien y aquellos que no implican la entrega de un bien. Por ejemplo, compramos por internet un televisor, pues esa transacción implica que nos entreguen el televisor. En ese evento habrían 5 días a partir del momento, no que se celebra la transacción, sino que se recibe el televisor. Y en aquellos eventos en los cuales la transacción no implique la entrega de un bien, como por ejemplo el caso que nos contaban en la introducción del programa de la compra de un tiquete aéreo, pues ahí tenemos 5 días a partir del momento en que se realiza la transacción, porque ese negocio no implica la entrega de un bien. Entonces, en resumidas cuentas, son 5 días a partir de la entrega del bien o 5 días a partir del momento en que se celebre la transacción. Perfecto, señor superintendente. Saludamos a Óscar López desde Bogotá. Óscar, muy buenas noches y bienvenido a Urna de Cristal. ¿Óscar? No, tenemos inconvenientes con la comunicación con Óscar, pero superintendente, de pronto podemos hablar mientras tanto de los casos a los que no aplica el derecho al retracto. En particular, de pronto bienes que puedan ser usados, no sé, se puede hacer uso del derecho al retracto en bienes o servicios que ya se haga uso de ellos. A ver, un tema muy importante, y podemos caer en el error de ser repetitivos, pero es mejor hacerlo así por claridad. Los televidentes tienen que acordarse que el derecho de retracto solo procede en 4 eventos. Y en esos 4 eventos que procede el derecho de retracto hay unas excepciones. Esas excepciones están consagradas en el artículo 47 del Estatuto del Consumidor, y el doctor Sánchez nos explica en detalle cuáles son esas excepciones. Sí, efectivamente, el estatuto plantea unas excepciones, yo creo que con muy buen juicio, sobre cuándo no procede el derecho al retracto. Una de esas circunstancias en las que no procede el derecho al retracto es cuando el bien que se adquiere, una de ellas, el bien que se adquiere, ha sido hecho a medida del consumidor, a su solicitud, con las características e indicaciones precisas para hacerlo personalizado. Otro de los casos es cuando opera la transacción respecto de bienes perecederos.
Evidentemente, por una razón elemental, un bien de esas características o un bien como un medicamento no podría ser objeto de un derecho de retracto o del arrepentimiento puro y simple del consumidor. También cuando se trata de la adquisición de loterías y juegos de azar, en esos casos no opera el derecho del retracto y pues una regla elemental es cuando el servicio hubiera empezado a prestarse. Si el servicio o parte del servicio se hubiese prestado ya o se hubiera comenzado a prestar, el derecho del retracto en la adquisición de ese bien no está garantizado en la ley. Eso parte de una consideración pues, que consideramos, insisto, de muy buen juicio, y es que en esos casos el ejercicio de una prerrogativa de esas características para el consumidor pues pondría en riesgo la confianza pública en la medida en que si se trata de un medicamento o un servicio ya prestado pues no cabría la posibilidad de sencillamente dar la oportunidad de un arrepentimiento del consumidor. Muy bien, doctor Sánchez, y volvemos a intentar con Óscar López en Bogotá. Óscar, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Gracias. Buenas noches, doctor y doctores. Mi pregunta es la siguiente. Yo adquirí un plan vacacional de tiempo compartido y cuando voy a disfrutar de ese servicio me doy cuenta que lo que me prometieron o vendieron pues no es finalmente lo que voy a disfrutar, que eso pues regularmente sucede con algunas empresas. El retracto que ustedes mencionan, ¿lo puedo hacer en ese momento, teniendo en cuenta que adquirí el plan hace unos meses y hasta ahora hasta ahora me doy cuenta que no es lo que pensé que ellos me iban a ofrecer? Muy bien, Óscar, muchas gracias por su participación, señor superintendente. Y para responderle a Óscar, también me gustaría, porque me hacen la pregunta aquí por las redes sociales, ¿qué quiere decir cuando se dice que hay un delegado para asuntos jurisdiccionales? Pero respondámosle primero a Óscar sobre el tema del tiempo compartido y después le recomiendo me oriente en torno a que la superintendencia delegada para asuntos jurisdiccionales. La pregunta que nos hace Óscar, evidentemente estamos en un caso en donde sí procede el derecho de retracto por el tipo de negocio que se celebra, es decir, dijimos que procedía en 4 casos, uno de ellos es la adquisición de tiempos compartidos en materia turística, en materia hotelera. Entonces, desde el punto de vista del negocio celebrado, sí hay derecho de retracto, pero la circunstancia en que se encuentra Óscar no pareciera ser la circunstancia normal del arrepentimiento días posteriores a la adquisición de un tiempo compartido en materia hotelera, sino a la insatisfacción que tiene él por lo adquirido bajo el evento de que él cuando va a tratar de disfrutar lo que supuestamente adquirió, lo que supuestamente le vendieron, pues no está en las condiciones en que se lo ofrecieron y el que él lo compró. Ese es un caso que es más o menos reiterado en la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio ha tenido casos y los ha fallado, y el superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales, que ahora más tarde le digo, John Jairo, en qué consiste la función de él, ha tenido casos y puede ilustrar de manera más concreta a Óscar para que mire cómo otros ciudadanos en esa misma circunstancia ya tuvieron una respuesta oportuna y eficaz por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sí, superintendente, muchas gracias. Esta pregunta nos permite aclarar a los consumidores una diferencia que existe entre el derecho de retracto y la posibilidad que tienen de solicitar la efectividad de la garantía del bien o demandar por información o por publicidad engañosa. Como lo decía el superintendente, tenemos muchos casos en donde los consumidores adquieren estos tiempos compartidos bajo las promesas de las empresas de que tienen disponibilidad en hoteles en el mundo o que no les van a cobrar unas cuotas de mantenimiento, que tienen un trato preferencial o un acceso preferencial en aerolíneas y en hoteles. En estos casos, si ya ha pasado el término que vimos, es decir, de 5 días o del mes, dependiendo del evento en el que estamos, el consumidor sigue teniendo su derecho de pedir que le devuelvan el dinero por casos en donde ha recibido esta información o esta publicidad engañosa. Recientemente en la superintendencia decidimos un caso en donde se adquirió un tiempo compartido y al momento de adquirirlo le prometieron a ese consumidor que no le iban a generar cobros adicionales ni tasas de mantenimiento.
Además, también hubo unas promesas incumplidas frente a disponibilidad de hoteles y la calidad de los bienes que les estaban ofreciendo a los consumidores. En este caso, la superintendencia lo protegió a través de una sentencia y le ordenó a esa empresa de tiempo compartido devolverle a ese consumidor el 100% del dinero. Muchísimas gracias, doctor García. Y tenemos en este momento una pregunta a través de nuestras redes sociales de William Hernández, que nos dice lo siguiente. Hice una compra de un celular a través de Mercado Libre y me enviaron una invitación. ¿Quién me debe responder? Adelante, señor superintendente. Doctor Sánchez, nos ayuda con la respuesta. Sí, en relación con este tipo de portales que en la ley se denominan como portales de contacto, la obligación que ellos tienen es la de garantizar a todos los que utilizan sus servicios para adquirir de terceros bienes, garantizarles a ellos la posibilidad de contactarlos directamente en casos en que ocurriere una reclamación. En relación con la interrogante concreto, con el interrogante concreto que nos plantean, el primer respondiente, por llamarlo así, sería el portal de contacto, y es ese portal de contacto quien tiene la obligación de suministrar a este consumidor la posibilidad de dirigirse directamente ante la persona que le suministró o de quien adquirió finalmente y con quien perfeccionó la venta. Esa sería la regla que aplica de acuerdo con el Estatuto del Consumidor. ¿Y si no le responde ese portal, doctor Sánchez? Nos tiene que poner en conocimiento o tiene que poner en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque esa es una obligación del portal. Todos estos portales de contacto que lo que hacen es provocar la transacción, pero que en realidad no fungen o no se desempeñan en el mercado como quienes venden directamente un determinado bien y servicio, sino que ponen en contacto a unas personas para que se adquieran, tienen la obligación de, frente a una insatisfacción de quien adquiere los productos a través de ese medio, suministrar y dar y estar en capacidad además de suministrar esa información de manera fidedigna, es decir, no basta con que pueda dar un dato de contacto, sino que tiene que garantizar que ese dato de contacto es realmente de la persona quien a través de su portal ofreció bienes y servicios. Saludamos a esta hora a Mariana Ramos en Bogotá. Mariana, muy buenas noches, bienvenida a Urna de Cristal. Buenas noches. Adelante, su pregunta. Gracias. Buenas noches a todos, muy buenas noches al señor Superintendente de Industria y Comercio. A ver, señores, yo llamo para preguntar lo siguiente. Ahora con motivo de la Semana Santa, yo me metí a internet a despegar.com y compré un paquete de vacaciones que consta de un tiquete aéreo, ida y vuelta y el hotel. Lo compré precisamente el viernes pasado, pero resulta que ahora se me presentó un inconveniente y no puedo viajar en esa fecha. Entonces yo sí quiero saber en realidad, porque pues el paquete fue bastante costoso, quiero saber qué puedo hacer en ese caso, si yo puedo reclamar, ante quién debo reclamar, porque pues lo compré por internet, si debo ir directamente a la aerolínea o qué puedo hacer en ese caso, pues para no perder todo el dinero que acabo de pagar con tarjeta de crédito. Mariana, muchas gracias por la participación en Urna de Cristal, señor Superintendente. Pues el caso de Mariana es el caso de muchos colombianos y no sé si Mariana lo dijo en su pregunta, pero si la adquisición de ese paquete turístico a esa empresa, a esa agencia de viajes se realizó hace menos de 5 días, ella está en posibilidad de ejercer el derecho de retracto. Si ya han pasado más de 5 días, está en imposibilidad de ejercer el derecho de retracto. Pero frente al tema de los tiquetes aéreos, hay también otra institución, otra posibilidad, que es avisar con más de 24 horas a la celebración del viaje y tener la posibilidad de tener un reintegro de tiquetes que por lo general opera en todas las tarifas, salvo en aquellas que son promocionales. Pero para efectos del derecho de retracto es muy importante que ella esté en la eventualidad de que no hayan transcurrido más de 5 días a partir del momento en que adquirió ese paquete turístico. Bueno, pues a Mariana
Si queda contenta con esta respuesta, muchísimas gracias por su participación y si no, esperamos que vuelva a llamarnos porque desafortunadamente colgó la llamada y queríamos preguntarle. Bueno, y precisamente en el tema del sector turístico encontramos muchos ejemplos sobre transgresión a los derechos de los consumidores, no solamente cuando de pronto el consumidor se quiere retractar de su compra, sino también, por ejemplo, en temas de publicidad engañosa. Por eso tenemos esta nota que hicimos aquí en Urna de Cristal. Ofertas vacacionales, tentadores y llamativos anuncios que aparecen en páginas promocionales de internet, periódicos y revistas. Difícil resistirse a comprarlas, pero ¿realmente son ciertas esas sugestivas propuestas? La Superintendencia de Industria y Comercio, entidad competente para resolver presuntas infracciones a los derechos de los consumidores, ha comprobado que en ocasiones estas ofertas pueden incurrir en lo que se conoce como publicidad engañosa. Hice la denuncia porque todos los servicios que me ofrecían de grandes descuentos, de entregarle la información a uno de una manera rápida, digamos en un plazo máximo de 5 días, no se cumplió. Los casos más frecuentes de publicidad engañosa en ofertas turísticas se dan cuando en la pieza publicitaria el anunciante incluye información objetiva sobre los productos o servicios que ofrece. Es decir, en el mensaje publicitario hace alusión a aspectos como el precio, la posibilidad o no de tener tiquetes aéreos, si está incluida la estadía, si está incluida en bebidas y alimentos, y de la comprensión integral de este mensaje se le da a entender al consumidor de forma deliberada que estos productos sí están incluidos, cuando el consumidor que adquiere este producto realmente no va a tener acceso a ellos. Según la ley, el consumidor tiene derecho a recibir información veraz, oportuna y suficiente sobre los bienes y servicios que se le ofrecen. Afirmaciones como la de mejor precio garantizado son un engaño publicitario cuando las condiciones de dicha promesa no hacen realmente efectiva la garantía de mejor precio del mercado. Las cotizaciones siempre venían incompletas, no tenían la oferta hotelera que tanto habían ofrecido, los descuentos pues realmente no eran un gran beneficio frente a otras empresas que hay en el medio. Y bueno, por esta razón, digamos que he considerado publicidad engañosa por lo que ellos ofrecen dentro de su página web y por la calidad del servicio que fue tan deficiente, yo decidí poner la denuncia ante la SIC. Estas multas particulares operan en materia de servicios turísticos en virtud de lo que establece la Ley 300, que indica que la multa máxima a imponer es de 20 salarios mínimos por infracción cometida y se puede ordenar la suspensión del Registro Nacional de Turismo hasta por 30 días. Considero que es muy importante la protección al consumidor que está ofreciendo la Superintendencia de Industria y Comercio, porque pues realmente ante empresas como esta y como muchas otras que son tan grandes que generalmente abusan de la confianza de los ciudadanos, pues es una manera de defenderse, de proteger los derechos de uno como consumidor y como persona y bueno, y de cuidarse también el bolsillo, porque lo que me pasó a mí le puede ocurrir a cualquier persona. En 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió 1.390 sentencias judiciales sobre procesos de protección al consumidor, de las cuales el 62% fueron favorables para los compradores, 863 sentencias favorables al consumidor. Participa, la urna está abierta. Pues John Jairo, como lo decía esta ciudadana de la que tenemos el testimonio, pues es bastante fácil que de pronto podamos caer en un tipo de publicidad engañosa con respecto al sector turístico, porque ellos hacen publicidades que tienen temas muy llamativos y objetivos. Entonces, por ejemplo, muestran el todo incluido y hay veces no es todo incluido. Sí. Por eso, señor superintendente, a mí sí me gustaría saber bueno, no es porque uno se arrepienta de no viajar o porque no pueda viajar. Aquí sí se configura, es un tema y que es, como lo vimos en la nota, es muy común en la publicidad engañosa, es el engaño, es la mentira. ¿Cuál es la opción que tiene el usuario frente a esta situación y precisamente cómo llegar a la superintendencia para poner estas quejas? Sí, John Jairo. Mire, el tema del sector turístico de una u otra manera es un sector que hoy en día se encuentra supremamente vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Recordarán ustedes que a una empresa muy importante le dimos la orden de que tenía que corregir su página web para que los productos que anunciara quedaran sometidos de manera congruente con las nuevas normas del Estatuto del Consumidor, y el viernes de la semana anterior tomamos una decisión trascendental.
frente a un operador en el sector turístico. Le impusimos una sanción cercana a los 100 millones de pesos por 8 piezas publicitarias que la superintendencia consideró en esta sanción de primera instancia que llamaban a engaño a los consumidores sobre los productos turísticos que ofrecían, fundamentalmente porque promocionaban destinos turísticos de los cuales se podría suponer un consumidor medio, que incluían los hoteles, decían que todo estaba incluido, las comidas, las bebidas, cuando ello no era así. Además daban supuestamente un paquete turístico adicional en un crucero con el todo incluido, cuando eso tampoco correspondía a la verdad, y ordenamos la suspensión del registro turístico por 30 días, es decir, esa empresa que fue sancionada el viernes anterior por la superintendencia, durante los próximos 30 días no podrá ejercer ningún negocio ni anunciar ningún paquete turístico ni ejercer ninguna prestación que tiene que ver con el sector turístico. Luego, ese es un sector que estamos, para el bien de los colombianos, vigilando, estamos encima de él. De otra parte, tenemos un proyecto de ley en el Congreso de la República, un proyecto que está en tercer debate, proyecto de iniciativa parlamentaria que tiene todo el respaldo del Gobierno Nacional, porque ese es un sector que de una u otra manera ha sido privilegiado por el legislador, y ha sido privilegiado por el legislador a nuestra manera de ver de manera injustificada, en la medida en que todos los sectores de la economía, por cada infracción a los derechos de los consumidores, puede verse abocado a sanciones de hasta 1.200 millones de pesos, y resulta que en este sector por cada infracción la máxima multa son 12 millones de pesos, y no entiende uno por qué un sector tan delicado, un sector que finalmente compromete los recursos de los colombianos, las vacaciones de los colombianos, los planes familiares de los colombianos, parece estar sometido a unas reglas bastante especiales que de una u otra manera explican por qué en ese sector está ocurriendo lo que está ocurriendo y por qué en ese sector muchas veces engañan a los consumidores colombianos. Pues nos da usted dos noticias muy importantes en una de Cristal. Una, la suspensión pues a una empresa para que deje de ofrecer estos servicios, y la otra, la intención de la presentación de este proyecto de ley. Y vamos precisamente al sur del país, al departamento de Nariño, en Sandoná. Tenemos llamada de Manuel Rosero. Don Manuel, muy buenas noches y bienvenido a Urna de Cristal. Muy buenas noches, señor superintendente de Industria y Comercio. En este momento... Don Manuel. Sí. Adelante. Muy buenas noches. Mi pregunta es que muy buenas noches. Mi pregunta es para acá en el municipio de Sandoná, Nariño, la mayoría hemos comprado unos equipos llamados tablets en el mes de diciembre para regalar a nuestros hijos, familiares, y la verdad es que estos equipos ya están quemados, la memoria central. Entonces, ¿quién sería que tendría que responder? Porque son bastantes los equipos que se han quemado. Don Manuel, ¿ustedes a quiénes le compraron esos equipos? ¿En algún establecimiento? Lo compramos en un centro comercial en la ciudad de Pasto. En Pasto. ¿Y usted ha implementado ya alguna acción contra este establecimiento? La verdad es que ya fuimos a hacer el reclamo y ellos manifiestan que ya pasaron los 2 meses de garantía. Eso fue para el 24 de diciembre. ¿Cuántas tabletas eran, don Manuel? Mire, o sea, en el momento hemos registrado que son más de unas 15 tabletas que están ya fundidas con este mismo sistema, y ya manifiestan que no hay repuesto para estos equipos. Don Manuel, le va a pedir que se mantenga en la línea. Vamos a responder, señor superintendente, qué le podemos decir a don Manuel frente a este caso, y pues ya volvemos con usted, don Manuel. Bueno, la pregunta de don Manuel también es el pan de cada día, y es una pregunta muy importante que le permitirá al superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales pues empezar por explicarnos qué es eso de los asuntos jurisdiccionales que usted, John Jairo, nos pedía que explicáramos, y después de esa explicación aterrizar en este caso concreto
en donde seguramente le tenemos una respuesta bastante importante a don Manuel. Muchas gracias, superintendente. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales es precisamente esa área dentro de la superintendencia que se encarga de darle solución a los problemas particulares de los ciudadanos. En estos casos nosotros actuamos como juez y eso implica que cuando un ciudadano nos presenta una demanda, la superintendencia se pronuncia dándole la razón dependiendo del caso y de las pruebas que presente. Es decir, la superintendencia decide su caso y le arregla su problema particular. Ya nos explicaba el superintendente que en algunos casos, como en el caso de la empresa de servicios turísticos, se le impone una sanción, pero esa sanción no termina en últimas resarciendo al consumidor en su caso particular, en el caso de las tablets, por ejemplo, que estamos viendo. ¿Qué tiene que hacer ese consumidor? Tiene que acudir a la superintendencia y presentar una demanda judicial. Hemos dispuesto varios medios para facilitar que los ciudadanos acudan a nosotros y presenten sus demandas. El más fácil es a través de nuestra página web www.sic.gov.co. Allí encontrará en la pestaña de Asuntos Jurisdiccionales un mecanismo muy sencillo, muy fácil, muy práctico, en donde los ciudadanos pueden interponer sus demandas. Aquí en este caso particular también llama la atención que el empresario aduzca que la garantía es de 2 meses. La ley establece que el término de garantía por regla general es de 1 año, razón por la cual si la compra fue, como lo manifiesta este ciudadano, hecha hace unos 2 meses, pues todavía está vigente la garantía y el establecimiento de comercio debe responder por el buen funcionamiento de los bienes que compró, por todo lo que ofreció al momento de hacer la venta. En caso de que este empresario no responda, el ciudadano puede acudir, repito, a la superintendencia y presentar su demanda judicial y allí nosotros estudiaremos su caso y le daremos una solución pronta a este caso que nos pone presente el ciudadano. Ahora también, perdóneme John Jairo, algo muy importante, del relato de don Manuel advierte uno que va bien en la reclamación que tiene que hacer, porque la ley y el Estatuto del Consumidor obliga primero a hacer una reclamación en sede de empresa, es decir, frente al expendedor del producto, y al parecer don Manuel ya hizo la reclamación, no le quiere responder el almacén, luego ya está en posibilidad, puede hacerlo mañana mismo ingresando a la página www.sic.gov.co, hacer una demanda judicial y en poco tiempo, en un par de meses, en unos meses, la Superintendencia de Industria y Comercio proferirá una sentencia judicial y esa sentencia judicial tiene la misma fuerza que una decisión adoptada por un juez de la República, porque para estos efectos, como bien lo decía el delegado, la Superintendencia hace parte del sistema judicial colombiano. Don Manuel, ¿está en la línea aún? Sí, sí. Bueno, Manuel, usted ya escuchó la respuesta. ¿Alguna inquietud adicional? Muy amable. Adelante, Manuel. Muchas gracias. No, o sea, la claridad y que la vigencia aún no cumple, no se vence en los 2 meses, sino en 1 año. Entonces, qué buena claridad para todo el país, para que tengamos en cuenta esta claridad y podamos proceder jurídicamente. Don Manuel, yo le voy a encargar al superintendente su caso porque la verdad que ha llamado mucho la atención de que se den estos casos de estas estafas. Sabemos que usted está lejos de Bogotá, por lo tanto le vamos a dar su teléfono interno al superintendente para que esté muy atento a precisamente este caso, para que no se presenten este tipo de estafas. Andrea, ¿tenemos más preguntas? Sí, señor, tenemos llamada a esta hora de la noche de Jairo Rodríguez desde Bogotá. Jairo, muy buenas noches. Jairo, ¿está con nosotros? Muy buenas noches. Sí, adelante. Adelante con su pregunta. Buenas noches. Muchas gracias a la Superintendencia de Industria y Comercio. Mi pregunta es, ¿cómo hago para saber si la agencia de viajes que me ofrece un plan o varios planes es legal y no tiene ningún tipo de inconveniente o problemas? Bueno, pues muy interesante esta pregunta también. Superintendente, ¿qué le podemos responder a Jairo?
Vamos a darle la palabra al superintendente delegado para que nos hable del Registro Nacional de Turismo, que es a lo que apunta la pregunta de nuestro televidente. Sí, efectivamente, la manera de asegurarse que un prestador o un oferente de servicios turísticos es un empresario legal, formal y que tiene la capacidad de responder frente a una eventual dificultad de la agente de viajes, que pues igual del consumidor, que igual eso bien puede ocurrirle a cualquier empresario, es verificar que este empresario cuente con un registro nacional de turismo, que lo exhiba o que uno pueda acceder a esa información en el establecimiento o a solicitud suya, y si tiene alguna duda adicional, bien se puede dirigir a la Superintendencia de Industria y Comercio para saber sobre sus antecedentes. La Superintendencia, por disposición legal, hace cada 6 meses un listado que pone a disposición del público que dice de las empresas sancionadas en ese periodo de tiempo. Ese listado precisamente cumple esa función frente a los consumidores y es establecer con algún grado de certeza cuál es la conducta de esos empresarios de cara al cumplimiento del estatuto, y consultada esta información, pues usted podrá tomar una decisión sobre si fiar o no en ese empresario que le ofrece los bienes y servicios. Muy bien, señor superintendente. Y bueno, en Urna de Cristal tenemos participación de los ciudadanos en las calles de Colombia. Yo soy Mary Álvarez y mi pregunta es: si el almacén no cumple, ¿qué se debe de hacer? Colombia, Colombia, participa, la urna está abierta. Si un almacén no cumple, ¿qué se debe hacer, señor superintendente? Pues mire, los colombianos tienen unos derechos en el Estatuto del Consumidor y en otras disposiciones también hay otra serie de derechos. Obviamente, todo lo que está construido en el Estatuto del Consumidor tiene una lógica, creería yo, una lógica impecable. Cuando yo estoy frente a la adquisición de un bien o servicio, la primera reclamación que tengo que hacer es ante el proveedor, ante el productor, quien me ha vendido el bien. Y obviamente, cuando yo reclamo ante ese expendedor, tengo dos posibilidades o me pueden ocurrir dos cosas. La primera, que me respondan, y la segunda, que no me respondan. Ojalá, y para eso trabajamos nosotros, todos los empresarios frente a esas reclamaciones, cuando las consideren justas, procedan a respetar los derechos de los consumidores. Pero definitivamente, si el almacén no responde, está el sistema judicial colombiano dispuesto a salvaguardar los derechos de los consumidores, y como ya lo hemos explicado, parte de ese sistema judicial colombiano está en la rama judicial, en los jueces dispuestos a lo largo y ancho del territorio nacional, o en la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde los consumidores, para su caso particular, pueden elevar sus demandas y la Superintendencia las admite y las tramita, y más temprano que tarde profiere una decisión judicial que en 3 de cada 4 casos favorece a los consumidores colombianos. Tenemos más preguntas a través de nuestras redes sociales. Nos escribe Tania y nos dice lo siguiente: ¿lo que hacen las carnicerías al poner luz roja en el refrigerador para que las carnes luzcan frescas es publicidad engañosa? Señor superintendente, esta pregunta además tiene mucho que ver también con el tema de las ofertas turísticas, ya que muchas veces vemos por internet, por ejemplo, que nos muestran cosas que realmente en la realidad no son así. ¿Qué le podemos responder a Tania? Sí, y tiene que ver con muchas otras cosas, lo que nosotros hemos denominado los productos milagros, la publicidad engañosa, el incumplimiento de las cosas que algunos empresarios ofrecen a los consumidores y finalmente no cumplen. Experto en esta materia es nuestro superintendente delegado, que les podrá ahondar en detalle sobre todos estos temas típicos de la violación a los derechos de los consumidores. Adelante, superintendente. Sí, básicamente lo que podríamos, antes de contestar la pregunta, aclarar sería que la publicidad por naturaleza es un lenguaje creativo que tiende a las exageraciones, tiende a incentivar el consumo a través de una cantidad de herramientas visuales,
promesas inclusive, unas que evidentemente no engañan a nadie porque pues son increíbles. Y la publicidad en esos términos pues sencillamente merecería reproche desde el punto de vista ético. Lo que ocurre es que cuando la publicidad echa mano de aspectos objetivos de un determinado producto para decir de su contenido, decir de su precio, decir de sus características específicas y no es veraz cuando lo hace, pues en esos casos puntuales definitivamente el régimen de protección al consumidor lo que dice es que ese empresario anunciante en una determinada pieza publicitaria deberá responder por todo aquello, por todas aquellas proclamas que haga en el mensaje publicitario si esas proclamas aluden a aspectos objetivos del bien y servicio. Ahora bien, frente a la pregunta, todos los empresarios acuden a hacer ver bien los productos que venden. El hecho de hacerlo no necesariamente constituye un acto de publicidad engañosa. Ahora, si además de echar mano de esas herramientas para que sus bienes luzcan presentables y demás, dice de una condición, en este caso de la carne o de la fruta o de cualquier condición de ese bien, diciendo que es un bien fresco cuando no lo es, o diciendo que es un bien importado cuando no lo es, pues estaría aludiendo a un aspecto objetivo del bien que anuncia y en relación con esas proclamas objetivas deberá responder y está vinculado a garantizarlas. Pues muy interesante además porque la verdad no había caído en cuenta nunca que esas neveras de esas, las carnicerías o las famas como se llamen, pues que le ponían el color y sí, podía ser para uno pues engañarlo y ponerle una carne que parece ser fresca, pero que resulta no ser fresca. Tenemos más preguntas por las redes sociales, en este caso de Cecilia Ceballos Mora, quien pregunta, ¿la cláusula de no permanencia aplica también para los teléfonos fijos de esas mismas entidades? Señor Superintendente, aquí bueno, llegó una pregunta sobre telefonía y especialmente sobre la cláusula de no permanencia. Se había hecho extraño que no llegara preguntas sobre este tema, Superintendente. Sí, el tema de las cláusulas de permanencia mínima pues ha sido uno de los temas que en los últimos meses, tal vez en los últimos años, pues mayor atención ha tenido en Colombia por parte de la Superintendencia, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, del propio Congreso de la República, en donde incluso se estaban tramitando 2 proyectos de ley para eliminarlas en la telefonía móvil. La decisión que ha adoptado la semana que termina, los días anteriores, la Comisión de Regulación de Comunicaciones implica que a partir de dentro de muy pronto, un par de meses, no será posible pactar cláusulas de permanencia mínima en telefonía móvil. Pero eso no se extiende ni a los servicios de Internet, ni se extiende tampoco a la telefonía fija, en donde pues está permitido pactar cláusulas de permanencia mínima, fundamentalmente para financiar algunos de los implementos como los módem o cualquier otro aparato que se requiera para el servicio, o porque se está accediendo por parte del consumidor, del usuario, a un sistema tarifario privilegiado más favorable que el que existiría en caso de no pactarse la cláusula de permanencia mínima. Entonces, en materia de telefonía móvil, hoy es legal la cláusula de permanencia mínima, lo dejará de ser en un par de meses. Y en telefonía fija, pues seguirá siendo legal porque nadie ha declarado la prohibición de pactar cláusulas de permanencia mínima en la telefonía fija en Colombia. Solo aplicaría entonces para el caso de la telefonía celular, que es a partir del mes de julio, tengo entendido, sí. De acuerdo con las normas. Pero bueno, ¿qué pasa o quién debe atender el caso de la cláusula que le apliquen a uno la cláusula de permanencia después de julio de este año? ¿Quién es el organismo competente de verificar? ¿Son ustedes o es en el Ministerio Mintic o en qué parte o esto lo van a seguir viendo ustedes? Sin lugar a dudas, es la Superintendencia de Industria y Comercio la entidad que viene ejerciendo esas funciones de inspección, vigilancia y control sobre los operadores móviles en Colombia. De hecho, le cuento, ese es uno de los sectores más vigilados por la Superintendencia. Imponemos al año, por violaciones al régimen de atención de los usuarios, más de 35.000 millones de pesos
en sanciones a los distintos operadores de la telefonía móvil y demás servicios de comunicación. Entonces, si en el futuro se llegase a pactar una cláusula de permanencia mínima cuando entre en vigencia la prohibición que fijó la Comisión de Regulación de Comunicaciones, los usuarios podrán quejarse y podrán reclamar ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ordenaremos que no se puedan hacer efectivas las cláusulas de permanencia mínima y además impondremos sanciones, como lo hemos venido haciendo a las empresas de telefonía móvil que abusen de los consumidores, pactando cosas que no pueden ser pactadas por estar prohibidas en la ley. Superintendente, tenemos más preguntas a través de nuestras redes sociales. Nos escribe Javier Ramírez y nos dice lo siguiente. La SIC dio sentencia a favor de un consumidor y el demandado no acató. ¿Cómo procedo? Esta es otra pregunta. Ya hemos respondido un poco qué debe hacer un consumidor cuando de pronto la empresa no le responde o no le responde con el derecho de retracto. Pero, ¿qué hace si en caso de que ya haya una sentencia, tampoco la empresa responde a la sentencia que se haya dado? Bueno, vamos a darle la palabra al doctor García, que es quien al interior de la superintendencia profiere las sentencias en donde se solucionan casos particulares de los consumidores. En estos casos es muy importante diferenciar dos posibilidades que tienen los consumidores. La primera de ellas es que, como cualquier sentencia judicial, la misma es obligatoria y debe ser cumplida de inmediato por la persona contra la cual se profirió, en este caso, este empresario que ha resultado condenado. Si el empresario voluntariamente no cumple lo ordenado, el consumidor puede demandarlo ejecutivamente y a través de un proceso judicial también solicitar embargos de cuentas o cualquier otra medida cautelar que considere procedente. Pero además, el Estatuto del Consumidor trae una consecuencia adicional para este empresario que no quiere dar cumplimiento a la orden que ya le dio la superintendencia en la sentencia judicial, y es una multa diaria de un poco menos de 100.000 pesos. Es decir, por cada día de retraso del empresario en cumplir con la orden que le ha dado la superintendencia, esta va generando una multa que día a día va creciendo hasta el momento en que el empresario cumpla. Luego, hoy en día, el llamado a los empresarios es que cumplan con las órdenes de la superintendencia, porque al final del día terminará siendo mucho más gravosa la sanción que darle cumplimiento a la orden que se le ha dado en la sentencia judicial. Muy bien, y tenemos llamada ahora de Bogotá, de David Cifuentes. David, muy buenas noches, bienvenido a Horno de Cristal. Buenas noches. Adelante, su pregunta. Mire, yo tengo hace ya casi 2 años un plan con la compañía Claro, un plan de internet y minutos. La verdad es que nunca me ha funcionado bien el servicio, siempre ando pues casi sin señal y esto ya está afectando pues mi vida laboral, mi vida personal de alguna manera. Yo quisiera saber, ya he impuesto fechas, ya he impuesto digamos quejas contra la empresa y todo eso, pero nunca, o sea, las atienden, dicen que van a mejorar, pero nunca mejoran. Y la verdad es que yo tengo una cláusula de permanencia y no sé cómo salirme de ella, porque realmente el servicio que me prestan es muy malo, pago caro, pero nadie me ayuda con el caso. David, muchas gracias por su llamada y adelante, superintendente. Bueno, el delegado de protección al consumidor tiene a su cargo lo que tiene que ver con comunicaciones, entonces él nos explicará. Sí, básicamente lo que podría orientarle en su caso particular es lo siguiente. De acuerdo con el régimen de protección de usuarios de servicios de comunicaciones, las reclamaciones se dirigen, aún todas, pero en particular las relacionadas con la calidad del servicio, se dirigen en primer lugar ante el operador. El operador cuenta con 15 días para contestarle a usted, y en caso de no hacerlo, o en caso de hacerlo en forma insatisfactoria, pues pueden ocurrir 2 cosas. Si la respuesta no es satisfactoria para usted, usted puede interponer un recurso de reposición y en subsidio apelación, del cual conocerá la Superintendencia de Industria y Comercio en segunda instancia, y de acuerdo con las pruebas dirá si eventualmente una solicitud como la suya, que
naturalmente iría acompañada de la solicitud para la terminación del contrato y que no se haga exigible la cláusula de permanencia mínima, es procedente y lo habríamos de declarar en la superintendencia, insisto, si las pruebas conducen a ello. Y si el operador llegare a no contestar la solicitud que usted le hace en el plazo de los 15 días, opera lo que en la ley se conoce como el silencio administrativo positivo, es decir, que su solicitud se debe entender despachada en forma favorable a su pretensión, de manera que usted bien podría entonces exigir salir del contrato y sin ninguna penalidad por que no hubiere pasado el tiempo de la cláusula de permanencia mínima. Pues muchas gracias, doctor Sánchez. Vamos a ir a un pequeño corte para mensajes institucionales y ya regresamos con más participación en Urna de Cristal TV. Participa, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Muy bien, regresamos con Urna de Cristal y ya en pocos minutos, en nuestra última fracción de Urna de Cristal, recuerde la entrevista Hagamos las Paces con Mauricio Rodríguez. Este es un tema de una entrevista bien importante con Patricia Lara a propósito del tema de la paz en Colombia. Tenemos llamada a esta hora a propósito de los derechos del consumidor, que es nuestro tema en Urna de Cristal, de William Heredia en Bogotá. William, muy buenas noches, bienvenido a Urna de Cristal. Aló, buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Gracias, señor superintendente. Mi consulta es la siguiente. Yo adquirí una cámara fotográfica en Bogotá con unas especificaciones que yo requería para un trabajo de investigación que iba a realizar en el Amazonas. Y bueno, cuando llegué al destino me di cuenta que la cámara realmente no prestaba la utilidad que yo pensaba. Así que cuando regresé de mi viaje, fui al almacén ¿para qué? Pues para devolver la cámara y pues explicarles que ya no la necesitaba porque pues no había cumplido con las necesidades que yo tenía y quisiera saber si ellos están obligados a devolver el dinero teniendo en cuenta que no es lo que yo necesito. William, muchas gracias por su participación, señor superintendente. Pues mire, John Jairo, esta pregunta es muy interesante porque de una u otra manera también muestra que la superintendencia, pues no a todos los consumidores les puede decir que tienen la razón. En este caso, el consumidor no tiene la razón porque el consumidor fue y compró un bien, él lo escogió, salió del almacén, diríamos, con el bien que fue a comprar, y después se da cuenta que el que cometió el error es él, que seguro la cámara fotográfica que necesitaba debería tener otras especificaciones, de manera tal que él está en la posición de no poder reclamar y solo si el empresario de una u otra manera quiere tener un nuevo negocio con él, la devolución de la cámara, darle otro bien por otro precio diferente, pues obviamente sería viable porque sería celebrar un nuevo negocio. La única posibilidad en la que el consumidor sí tendría un derecho y tendría una protección en el Estatuto del Consumidor para un caso como esos es que él como consumidor hubiese solicitado la ayuda, el asesoramiento del profesional que es el empresario, que es quien sabe de cámaras, porque él es el que las vende, y que hubiese recibido una mala asesoría por parte de ese empresario. En esos eventos el consumidor sí tendría derecho a que se le devolviera el dinero del bien o que se le cambiara la cámara por la que finalmente debería haber adquirido. Pero como él plantea el caso, no parece tener una protección por parte del Estatuto del Consumidor. Superintendente, regresamos al tema de las ofertas turísticas y es que nos llega la siguiente pregunta de María Claudia, que nos dice, ¿puedo retractarme de una compra de tiquete cuando me han informado claramente que no es reembolsable? ¿Qué le podemos responder? Depende de cómo lo compró, porque nosotros nunca hemos dicho que los tiquetes aéreos tengan retracto. Lo que hemos dicho es que las compras por mecanismos no tradicionales o a distancia tienen derecho de retracto. Luego, si él fue a la aerolínea, fue atendido de manera física, no a través de un mecanismo virtual como
la página web de la aerolínea, pues no tendría derecho a retracto. Quisiera yo entender que la pregunta se refiere a la compra de un tiquete a través de la página web de la aerolínea, evento en el cual tiene derecho al ejercicio del derecho de retracto, no obstante le digan que se trataba de una tarifa no reembolsable, un tiquete no reembolsable, o que se trataba de una tarifa promocional, porque el derecho de retracto es absolutamente distinto a las condiciones de la tarifa. El derecho de retracto, cuando aplica, genera la posibilidad de la devolución del 100% del dinero que se pagó por el bien o el servicio. Entonces, si ese tiquete se compró a través de una página web, a través de internet, un mecanismo de venta a distancia, sí. Si se compró de manera presencial, de manera física, pues no, porque allí no opera el derecho de retracto. Muchas gracias, doctor Robledo, y tenemos llamada hasta ahora de Carolina Villamizar. Carolina, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Gracias. Quería hacerles esta pregunta. Si uno compra un carro y le sale con algún defecto, el concesionario ofrece arreglarlo, pero resulta que es que yo pagué por un carro nuevo. ¿Tengo derecho a que me den otro carro o tengo que recibir el carro arreglado? Carolina, muchas gracias por su pregunta. Le pido no se retire de la línea. Vamos a escuchar la respuesta del superintendente y si quiere complementar o algo, volvemos a comunicarnos con usted, superintendente. Bueno, ese es un caso también bastante frecuente y en la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales han habido muchos casos como ese. Luego, qué mejor que sea el superintendente de Asuntos Jurisdiccionales quien nos dé la respuesta. El caso de los automóviles es muy común en la delegatura y los ciudadanos constantemente se demandan allí para la solución de sus problemas. Lo primero que hay que decir es que, como lo mencionaba el superintendente hace unos minutos, el ciudadano tiene la obligación de hacer en primera instancia la reclamación directa al empresario y esta reclamación directa le permite al empresario hacer la reparación del bien que ha vendido. ¿Esto qué significa? Que en una primera instancia el empresario solamente está obligado a la reparación, obligación que a su vez es un derecho para él. Ya si el bien no admite la reparación o si la misma falla se repite, es decir, si hay una falla reiterada, en estos casos el consumidor sí puede o bien solicitar la devolución del dinero o el cambio del bien o del producto por uno nuevo. Ocurre así en automóviles como en cualquier otro bien. Sí, es que mire, yo Jairo, ese es un tema importante. Déjeme yo aclaro algo. Hay una regla, diríamos, bastante sencilla y bastante fácil de aprender. La primera vez que ocurre el defecto, quien tiene derecho a escoger qué hace es el empresario. Si devuelve el dinero, lo cambia por uno nuevo o lo repara. Si el daño es persistente, ya quien tiene derecho a escoger es el consumidor, lo cual es absolutamente lógico. El empresario que vende un bien debe tener la primera posibilidad de poder cumplir con el negocio. Ya si el daño es persistente, ya quien tiene el derecho a escoger si le devuelven el dinero, si le siguen reparando el bien o le entregan uno nuevo, pues ya es el consumidor. Así es, tenemos ahora una pregunta que nos llega a través de www.urnadecristal.gov.co de Diana, que nos dice: hola, me gustaría saber por qué la SIC se demora tanto para dar solución a las peticiones presentadas a la entidad. Señor superintendente, ¿qué le respondemos a Diana? Bueno, eso más que una pregunta parece una crítica, pero bienvenida a las críticas, porque los consumidores también se deben quejar cuando consideran que la superintendencia no hace las cosas bien o no satisface las expectativas de sus usuarios, que son los consumidores que acuden a ella. Yo tengo una visión bastante distinta. Lo que nosotros creemos es que la superintendencia es una entidad que se ha fortalecido muchísimo en los últimos años. Yo tengo que decirlo, en este gobierno se le ha triplicado el presupuesto a la Superintendencia de Industria y Comercio, pasamos de 38.000 millones a 121.000 millones. Se le ha doblado la fuerza laboral a la superintendencia, pasamos de 400 personas trabajando en la entidad a 800 personas entre el año 2011
y 2012. Luego, lo que hoy está viviendo la superintendencia, y eso justifica y prueba o demuestra por qué hoy la superintendencia puede hacer lo que seguramente en el pasado no tenía posibilidad de hacer, porque hoy en día estamos en presencia de una entidad fortalecida. Y todos nuestros indicadores de atención a los usuarios, de tramitación de los procesos, de tramitación de los distintos asuntos en todo lo que hacemos, van mostrando tendencias bastante a la baja. Y en relación con la reclamación de los particulares, que de una u otra manera se atienden por el ejercicio de la función jurisdiccional, nosotros nos tenemos que comparar con los jueces de la República, que es finalmente a quienes sustituimos cuando actuamos como jueces, y los tiempos de respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio son muy superiores a los tiempos de respuesta de los jueces de la rama judicial, de manera tal que eso que es una crítica nos permite también dar estas explicaciones bastante oportunas y con visión de futuro sobre lo que es el rol de la Superintendencia de Industria y Comercio en el mejor desempeño de la institucionalidad colombiana en beneficio de los consumidores, es decir, en beneficio de todos nosotros, porque ninguno de nosotros se escapa al mundo del consumo, porque todos somos consumidores. Perdón, el superintendente, yo quiero añadir una cosa, y es que, como lo hemos venido diciendo, esas reclamaciones son unas demandas y como tales se le debe dar la oportunidad al empresario de que se defienda. Nosotros debemos garantizar el debido proceso, el derecho de defensa, y eso toma un tiempo, o ir a la otra parte y practicar unas pruebas. Probablemente ahí, en esos pocos meses en donde nos tardamos en resolver las controversias, puede estar la crítica de la ciudadana que nos escribió. Muy bien, superintendente, y a esta hora tenemos comunicación con Sandra Díaz. Sandra, en Bogotá, muy buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Gracias. En este momento yo tengo un almacén de ropa infantil. He realizado unas ventas. Un cliente me canceló con tarjeta de crédito y he cumplido con las condiciones que él me exigió, pero ahora él se retracta de la compra. ¿Eso es posible? Sandra, muchas gracias por su comunicación, señor superintendente. Pues una pregunta para Sandra, ¿ella compraría por internet o se trata de una compra presencial en su almacén? Fue una compra presencial. Bueno, en ese evento no habría lugar al derecho de retracto, porque acuérdese usted que nosotros empezamos a decir que el derecho de retracto no es una figura ordinaria, no es la generalidad, sino es una excepción que opera en aquellos negocios en donde el expendedor financia el bien en tiempos compartidos hoteleros, en ventas no tradicionales o en ventas a distancia. En ningún otro evento procede el derecho de retracto. Muy bien, superintendente, y pues le cuento además que nos han llegado llamadas por todas las vías, ¿no? Hasta por el mensaje, por el teléfono personal nos han llegado llamadas. Me llega una de un periodista, Juan Carlos Giraldo, donde dice que si él tiene una cláusula de permanencia por un año, es decir, se vence en el 2015, ¿qué pasa a partir de julio? ¿Se debe respetar esa cláusula o él puede pedir a la empresa de telefonía que ya le elimine la cláusula como lo ordena a partir del 1 de julio, o las que ya están firmadas permanecen en el tiempo, señor superintendente? Bueno, primero, pues obviamente un saludo muy especial a Juan Carlos Giraldo, un gran periodista que todos conocemos. Habría que decirle a Juan Carlos que la Comisión de Regulación de Comunicaciones fue la que estableció las reglas y quien las explicó la semana pasada. Y tratándose de cláusulas de permanencia pactadas con anterioridad a la prohibición que estén surtiendo efectos, esas cláusulas deberán ser respetadas por el término de permanencia pactado. Una vez vencida esa cláusula de permanencia mínima, lo que sí estableció la CRC es que no podrá haber renovación de la cláusula de permanencia. Luego, lo que se prohibió fue las cláusulas de permanencia a futuro y el respeto, obviamente, a las cláusulas de permanencia suscritas con anterioridad a la prohibición, porque obviamente esas cláusulas estaban amparadas en la legalidad y además en esas cláusulas seguramente iba implícita la financiación de un equipo que todavía el usuario no ha pagado.
Muy bien, superintendente. Andrea. Pues John Jairo, a propósito de otros periodistas que también nos preguntan a través de nuestras líneas telefónicas, superintendente, ¿por qué no nos explica un poco mejor cuál es la sanción que van a dar ustedes a los operadores turísticos mañana precisamente, o que ya la dieron, pero que usted no las acaba de anunciar? La primicia de Urna de Cristal. Así es, ¿por qué no nos cuenta un poco mejor cómo es esa sanción? Pues qué raro que la pregunta provenga de un periodista. La sanción, le digo el milagro, pero no el santo. La sanción que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio el pasado viernes es una sanción cercana a los 100 millones de pesos a un operador de servicios turísticos por publicidad engañosa en distintas piezas publicitarias, entre otras cosas, transmitidas largamente en espacios televisivos, y la prohibición de ejercer actividades turísticas durante 30 días, derivado de que hemos ordenado la suspensión del Registro Nacional de Turismo, lo cual es una decisión sin antecedentes en la historia de Colombia, una decisión tan importante frente a un operador de servicios turísticos. Pues muy bien, superintendente. Vea, ya en Urna de Cristal no solo es participación ciudadana, sino también noticias y primicias muy importantes. Doctor Robledo, superintendente de Industria y Comercio, muchas gracias por de verdad dedicarnos esta más de una hora que se nos fue el programa, por estar con nosotros en Urna de Cristal, y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Superintendente. Al contrario, las gracias son de nosotros. Mire, lo que nosotros hacemos en la Superintendencia de Industria y Comercio, tenemos una necesidad imperiosa de poder contarle al país, solo contándole al país lo que hacemos nosotros, los casos particulares que nosotros resolvemos, podemos llevarle al hogar de los colombianos, a cada uno de los ciudadanos colombianos, el mensaje de que como consumidor tiene unos derechos y que hay una institucionalidad que, más allá de sus falencias, más allá de sus limitaciones, hoy se encuentra fortalecida y que tiene como misión proteger a los consumidores para que todos tengamos un mejor futuro. Muy bien, y al doctor Jorge Enrique Sánchez, también superintendente delegado para la protección del consumidor, y al doctor Felipe García, superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales, muchas gracias por dedicarnos este espacio de domingo, y así llegamos, Andrea, al final de Urna de Cristal. Claro que sí, John Jairo, pero nos quedamos con Hagamos las Paces. Mauricio Rodríguez nos tiene una entrevista muy especial y nos vemos la próxima semana con más temas de interés ciudadano. Bienvenidos a Hagamos las Paces, un espacio para hablar sobre la paz de Colombia. Hoy tenemos una invitada muy especial, Patricia Lara, periodista, escritora, intelectual, conocida de todos ustedes. Patricia fue la fundadora, con el doctor Carlos Lleras Restrepo, de la revista Nueva Frontera y después de la revista Cambio. Es además autora de 4 novelas muy exitosas. Patricia, bienvenida a este espacio para hablar sobre la paz y la reconciliación entre los colombianos. Debo añadir que además de escritora y periodista e intelectual, Patricia tiene experiencia e intereses en la política. Fue compañera de Carlos Gaviria como fórmula a la vicepresidencia de Colombia. Entonces es una voz muy autorizada. Patricia, mi primera pregunta tiene que ver con uno de sus libros, Amor Enemigo. En este libro habla usted sobre un romance entre un paramilitar y una guerrillera, y expone, denuncia las razones por las cuales los jóvenes y los niños de Colombia se van a la guerra. ¿Por qué no le cuenta a los televidentes en qué consiste su diagnóstico sobre esa situación? Primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí, Mauricio. Ese libro es una novela periodística producto de una investigación larga, con entrevistas a desmovilizados del ELN, de las FARC y a jóvenes paramilitares. Y llegué a la conclusión de que en Colombia los jóvenes y los niños, porque estamos hablando desde niños, adolescentes, se van a la guerra huyendo del maltrato familiar.
Una cosa son las estructuras de los altos mandos de los grupos armados, pero otra de esa guerrillerada o de esos muchachos paramilitares, pero especialmente el maltrato es evidente en el caso de la guerrilla, que se van a la guerra o porque la mamá les pega y la vida se les vuelve imposible, o el padrastro que viola a las niñas, o la falta de ingresos, de empleo. Más que eso, de cariño y de arraigo en las zonas. A eso en las familias, a eso se agrega que en la época en que yo hice esas entrevistas, que estoy hablando de mediados del 2000, los muchachos hablaban de que ahí la guerrilla se paseaba como Pedro por su casa por las zonas. Y la guerrilla estaba compuesta no por seres extraños, sino por el vecino, por los primos, por los amigos, y les servía como una especie de refugio a estos niños para huir de ese maltrato familiar. De manera que cuando yo oigo a la gente que le gusta vivir este país entre buenos y malos hablar de esos asesinos espantosos, pienso en esos niños maltratados. Pero Patricia, si bien es cierto que mucho se origina en esa falta de afecto, en ese maltrato, también es cierto que el Estado ha sido ausente en esas regiones durante muchos años. No hay oportunidades de trabajo, no hay carretera, no hay hospitales, no hay escuelas. A eso se une esa ausencia de Estado. Es decir, son unos lugares absolutamente, digamos, alejados, donde cualquiera que tenga un grupo de gente armada manda, ¿sí? Y ejerce la autoridad. Y de alguna manera ejerce una función, porque no solo ejercen la autoridad, sino ponen la maestra de la escuela, organizan el puesto de salud. Imparte justicia en algunos casos. Imparten justicia, de alguna manera le dan un orden a la sociedad. Los niños en esas zonas no tienen canchas de fútbol, no tienen oportunidades, la vida es aburrida, y si encima de todo, es decir, no tienen futuro, y si encima de todo en la casa los tratan tan mal, pues esto es una forma de salir de una situación. Como decía Camilo Torres, el cura guerrillero, de alguna manera la guerrilla se convierte en una estructura paralela de canales de ascenso social. Patricia, usted, además de haber sido fundadora de estas dos revistas muy importantes, pues ha sido periodista durante muchos años, en el periódico El Tiempo y en El Espectador. Actualmente es columnista semanal de ese diario, del Diario de los Cánones, y del País de Cali también, por supuesto. ¿Cómo ve usted la cobertura del conflicto y del proceso de paz? Las fortalezas, las debilidades, los vacíos, los errores. Yo siempre he dicho, y cuando fui defensora del lector del Tiempo, en épocas en que los dos fuimos compañeros de trabajo en el periódico, yo siempre he creído que los grandes periodistas son los que deben cubrir el conflicto en los sitios donde surge el conflicto. Realmente pienso que el conflicto está muy mal cubierto, que los periodistas se limitan a hablar con las fuentes de alto rango, tanto de la guerrilla como de los militares como los paramilitares. Todos están en La Habana, hablan con el presidente de la República, con el ministro, etcétera, pero vaya usted a ver qué pasa en las zonas. Y ahí es donde surge la verdad. Yo escribí un libro que se llama Mujeres en la Guerra, que se escribió en el año 2000 y todavía se sigue leyendo y me sorprende porque pues, es un libro que lleva 14 años y sigue vigente. ¿Y por qué sigue vigente? Porque va al reportaje de los seres humanos que son los que viven en su vida cotidiana. ¿Cómo está afectando la guerra? ¿Cómo afecta la guerra a las personas en este país? Y ahí es donde vale la pena aprovechar este espacio para hablar de los beneficios de la paz. Realmente la gente que vive la guerra es la gente que en primera instancia se va a beneficiar de la paz. Y yo creo que comenzando por los soldados, que son los que ponen los muertos, y por la gente en las zonas de conflicto. Después le vendrán los beneficios al resto de la población. Me imagino que aumentará la riqueza, que habrá mayor tranquilidad, que habrá menos zozobra, pero la gente que vive en las zonas de conflicto realmente se va a beneficiar, porque
como lo dice un personaje de Mujeres en la Guerra, que es la desplazada, Juana, decía, nosotros no somos agua ni pescado, y sufren las consecuencias de los unos y los otros. Esta mujer fue desplazada por culpa de las FARC, del ELN, de los militares, de los paramilitares, y se la ha pasado deambulando de un sitio a otro del país. Patricia, el profesor Mocus sostiene que uno de los problemas que tenemos en la resolución del conflicto colombiano es que mucha gente en los grandes centros urbanos no siente la guerra, no ve la guerra, no sufre por la guerra. La guerra se sufre en esos pueblos abandonados, marginados, pero que la inmensa mayoría de los colombianos viven en centros urbanos y el efecto directo sobre su vida cotidiana es mínimo. No falta sensibilizar a esos colombianos que no viven el drama y el terror de la guerra diaria, no falta sensibilizarlos, y no sería una tarea de los periodistas, bueno, y de los escritores, y de los intelectuales, y de los artistas, para que haya más solidaridad con esos colombianos que viven en los 240 municipios en donde hoy hay un conflicto que destroza vidas y bienes ante la indiferencia o la poca solidaridad de la mayoría de los colombianos? Por supuesto, este es un país cada vez más urbano y en las ciudades pues prácticamente la guerra no se siente. Yo pienso que esa tarea de educar al país para que entienda los beneficios de la paz es una tarea fundamental. Y para que note los horrores de la guerra, recordarle la tragedia que a diario se vive en muchas regiones. Desafortunadamente hemos desarrollado una piel gruesa ante tantos años de muertes y de violencia, pues se volvió una cosa cotidiana y falta tal vez de una manera más creativa de volver a despertar esa sensibilidad, ¿no le parece? Me parece, y me parece que también es muy importante hacerle ver a la gente que no es que haya buenos y malos. Todos hemos de alguna manera sufrido la guerra de un lado y de otro y hemos sido víctimas y también responsables. Entonces, el guerrillero que ha cometido atrocidades también las ha sufrido y ha sufrido persecución y le han matado y le han torturado. De manera que esto es un círculo de dolor y un círculo de sufrimiento que hay que romper. Patricia, usted que ha analizado el conflicto y ha vivido el conflicto durante tantos años, que conoce tantos testimonios de la guerra y al mismo tiempo del potencial de la paz, ¿qué mensaje le daría hoy en día al presidente Santos y al equipo negociador para destrabar, agilizar el proceso de solución, el encuentro de una salida política al conflicto? ¿Qué mensaje a la institucionalidad? Yo entiendo que se mantengan en reserva, digamos, las conclusiones que se van alcanzando en las conversaciones en La Habana, y me parece bien el planteamiento de que nada está acordado hasta que todo está acordado. Pero en la medida en que el proceso se ha demorado, y me parece que ese fue un error del presidente, decir esto puede conseguirse en X tiempo, es un proceso complejísimo de una guerra que lleva 60 años y que no se puede solucionar así de fácil. Entonces, en la medida en que el proceso se ha prolongado y la gente no sabe qué es lo que se ha acordado en determinados puntos, el tema agrario, el tema de participación política, pues se va desgastando el proceso. Y yo sí creo, por lo que se ha, digamos, vislumbrado, sin tener conocimiento profundo, que está surgiendo otro país y que se están acordando unas cosas importantes para el país. De alguna manera hacer una pedagogía de la paz y de los beneficios. Hacer una pedagogía de por qué es buena la paz, porque hasta ahora tenemos la pedagogía hecha con mucha estridencia de los opositores de la paz. ¿Por qué la paz tiene unos costos tan altos? Los riesgos, la impunidad, etcétera, pero se han quedado muy atrás en la pedagogía de los beneficios de la paz. Mensaje para las FARC y eventualmente para el ELN si decide abrir un proceso de negociación con el gobierno. Yo creo que las FARC tienen claro, es la impresión que me da, que ya no es el momento de la lucha armada,
Y me imagino que el ELN también lo tenga claro, no solo por la situación en Colombia, por la correlación militar de fuerzas, sino por la situación internacional y la posibilidad que han tenido, especialmente en América Latina o en América Latina, compañeros de ellos en la lucha armada de llegar al poder por la vía electoral. Entonces no es el momento de... Ya es anacrónica. Ya es anacrónica. Y eso se los dijo Fidel Castro y se los dijo Chávez y el presidente Mujica de Uruguay está haciendo una labor maravillosa en ese sentido. Pero también les quiero decir que es bueno que no jueguen con candela, en el sentido de que si es elegido un candidato, pues, uribista, Oscar Iván Zuluaga, para decirlo con nombre y apellido, se puede correr el riesgo de que se vaya al traste el proceso de paz. De manera que es mejor no jugar con candela. Uno entiende que ellos quieran saber cuál es el gobierno que va a quedar a cargo de la ejecución de los acuerdos y, digamos, firmar finalmente el acuerdo final con quien vaya a ser el nuevo presidente, que pueda tener la capacidad de comprometerse por lo que va a pasar en 4 años. Eso lo entiende uno, pero es mejor ir acelerando las cosas. Y un mensaje para los colombianos, para esos ciudadanos, 2/3 partes de los colombianos que son escépticos frente al proceso de paz. ¿Qué les diría usted para tratar de entusiasmarlos, que le abran la mente y el corazón a esa posibilidad? Que le apuesten a la paz, hemos perdido demasiado con la guerra en estos 60 años de guerra. Y si uno va a analizar el tema, esa guerra no viene de hace 60 años, sino desde la guerra de los 1000 días. Hubo un espacio ahí libre de unos 20 o 30 años en el siglo pasado, pero hemos tenido guerra siempre, y esa guerra de los 1000 días fue el comienzo, y después siguió otra, y después siguió otra, y después siguió otra. De manera que le apuesten a la paz, que hemos perdido mucho con la guerra. Y un mensaje final, usted que es creadora de sueños a través de sus novelas y de sus ficciones, ¿cómo se imagina una Colombia en paz? Descríbame una Colombia en paz. ¿Cómo se viviría si logramos ponerle punto final al conflicto? ¿Cómo se imagina usted la vida de los colombianos? ¿Qué cambiaría? ¿Qué sería distinto? Primero, una Colombia que realmente se preocupe por lo que le importa a la gente. A la gente le importa llevar una vida mejor, ser más feliz, tener una vida más tranquila. Una Colombia que destinaría, supongo yo, y espero que así lo estén pensando, un porcentaje muy importante del presupuesto que se va hoy en día en guerra, en armas, etcétera, que se destine a mejorar las condiciones de la gente, a que los niños tengan más oportunidades, a mejorar la educación, a mejorar la seguridad urbana y en los campos, pero con policía. Un país donde no se divida a Colombia entre buenos y malos, un país donde quepamos todos los colombianos, que hoy no estamos cabiendo. Muchas gracias, Patricia, por sus valiosas reflexiones, y a ustedes, amigos televidentes, los espero la semana próxima para seguir hablando de la paz en nuestro país.